Hola de nuevo a todos y a todas, queridos y queridas mías. ¿Cómo estáis? Espero que bien y que estas clases de literatura en la distancia, bueno, os acompañen un poco y os den otras cosas en que pensar. A mí la verdad que me están ayudando mucho para pensar en cosas diversas, no estar pensando casi siempre en el monotema y de alguna forma también para teneros pues mucho más en cuenta y mucho más presentes de lo que ya os tenía, que era mucho. Y ahora os tengo más aún, si cabe. Bueno, os presento en este cuarto vídeo esta preciosa pizarra, me ha quedado muy bonita, en la que voy a ir comentando un poquito de qué vamos a hablar en este cuarto vídeo, en esta ocasión. Vamos a seguir evidentemente donde lo dejamos en el anterior vídeo. Vamos a seguir estudiando la lírica y la poesía del siglo XVI. Vamos a adentrarnos un poquito más en la creación de Garcilaso de la Vega y vamos a ver un poquito cómo ordenamos la lírica de todo el siglo. Si os dais cuenta en la pizarra os he puesto un pequeño esquemita arriba donde aparece lírica y poesía del siglo XVI y de la que surgen tres líneas verdes que os llevan al primer tipo de poesía o de lírica del siglo XVI, que es la poesía amorosa petrarquista. Ya os suena la palabra petrarquista porque viene de Petrarca, dentro de la cual nos vamos a encontrar, como bien sabéis, a Garcilaso. Luego vamos a tener el segundo tipo de poesía, que es la moral religiosa, dentro de la que vamos a estudiar un poquito a Fray Luis de León. Y luego vamos a encontrar el tercer tipo de poesía o de lírica, que es la ascética y la mística, que están representados por San Juan de la Cruz y por Santa Teresa de Jesús. Si os dais cuenta, debajo de este esquemita he hecho un cuadradote gordo dentro del que he escrito varias cosas, y ese cuadradote pone arriba Antigüedad Clásica Grecolatina, porque todo lo que he escrito ahí dentro pertenece a la Antigüedad Clásica Grecolatina. Si os dais cuenta, son cosas que ya sabéis. Por ejemplo, lo primero son géneros literarios. He escrito elegía, égloga, oda y epístola. Luego aparece la palabra mitología. Y luego aparecen cosas en las que me detendré un poquito más adelante, que son los tópicos literarios. Algunos ya los conocéis, casi todos os suenan porque han aparecido antes. Todos están escritos en latín y todos tienen un significado en español. El primer tópico es Carpe Diem, que está muy relacionado con el siguiente, que forma parte incluso a veces del mismo cuerpo. Carpe Diem Tempus Fugit, Collige Virgo Rosas, Locus Amoenus, Aurea Mediocritas y Beatus Ille. Pues bien, todo lo que está metido dentro del cuadradote negro es o pertenece a la Antigüedad Clásica Grecolatina. Y si os dais cuenta, he sacado una enorme flecha roja que va hacia la parte superior de la pizarra y que os lleva a Petrarca. Y de Petrarca otra flecha roja que os lleva a Garcilaso. Y de Garcilaso flechitas chiquititas que os llevan a Fray Luis de León, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús. ¿Bien? Espero que se vea más o menos bien. Hola de nuevo. Tengo tantas ganas de veros en persona. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta magnífica lírica del Renacimiento. Cosas muy bonitas. ¿Bien? Ya os he comentado un poquito la pizarra. Con esto quiero dejaros claro una serie de cosas que muchas de ellas ya las he dicho y las sabéis. Todo lo que la Antigüedad Clásica Grecolatina nos deja es infinito. Y dentro de ese infinito, para la lírica del Renacimiento hay cosas muy importantes que son retomadas primero en Italia, porque es el primer lugar donde se desarrolla el Renacimiento con mucha potencia, y luego en España y en el resto de Europa. ¿Bien? Todo lo que viene dentro del cuadradote de abajo son las cosas más importantes que son retomadas en la lírica renacentista de Italia y posteriormente la lírica renacentista de España. ¿Bien? Petrarca está aquí siempre presente. Ya sabéis que Petrarca es el modelo que sigue luego toda la literatura y toda la lírica posterior. ¿De acuerdo? Bueno, ya os he dicho que la lírica y que la poesía del siglo XVI la vamos a dividir en estas tres principales
pues como tendencias o clases de lírica. La primera es una lírica amorosa petrarquista, su propio nombre lo indica, el tema fundamental es el amor y está inspirada en la obra de Francesco Petrarca. Aquí es donde está Garcilaso, ¿bien? Petrarca influye en Garcilaso y a su vez Petrarca se influye o se inspira en toda la antigüedad clásica grecolatina, que es lo que tenéis por aquí, ¿de acuerdo? La cuestión fundamental es que con Garcilaso hay un antes y un después. Garcilaso lo cambia todo. La obra de Garcilaso lo cambia absolutamente todo. Incluso autores que hacen cosas que a priori no se parecen del todo a lo que hace Garcilaso están influidos por él. Entonces, siempre hay que hablar de él, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de poesía ya os he comentado, en la moral religiosa, por Fray Luis de León. Garcilaso influye en Fray Luis de León porque, aunque escriba una obra que es moral y no amorosa, las formas que ya ha adoptado Garcilaso en nuestro idioma, los endecasílabos, los septasílabos, las liras, los sonetos, los géneros antiguos de la antigüedad clásica grecolatina, son tomados por el propio Fray Luis para escribir temas distintos. Y exactamente lo mismo sucede con San Juan de la Cruz y con Santa Teresa de Jesús, que son dos clérigos, al igual que Fray Luis de León, que van a hablar de amor, pero en esta ocasión van a hablar de amor a Dios. Y claro, qué mejor ejemplo que el amor a Dios que el amor humano. Ellos utilizan todo lo que han aprendido leyendo a Garcilaso, cómo él expresa su amor, para poder aprender a cómo ellos van a expresar su amor por Dios. Bien, os hablaré un poquito más adelante de lo que es esto de ascética y mística, que es lo que os he puesto aquí. El tercer tipo de poesía, la ascética y la mística, es religiosa, a la que pertenecen tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús. Yo ya hablé en el vídeo anterior, en el tercer vídeo, sobre qué eran los antiguos géneros clásicos. Creo que me salté la elegía, ¿vale? Creo que en el anterior vídeo no había hablado de la elegía. La elegía es un tipo de creación poética en la que un autor hace una especie de queja dolorosa frente a algo perdido, a algo que no siempre es una cosa, puede ser una persona. Cuando un autor, una persona pierde a un ser querido o pierde algo que para él o ella es importante, puede hacer un poema en el cual pues rinda homenaje, se queje o hable de la importancia que tenía esa persona que ha perdido. Eso es una elegía. ¿Bien? Hemos hablado mucho de mitología. Me voy a centrar un poquito en los tópicos literarios, que ya conocéis la mayoría de ellos. ¿Bien? Un tópico literario, ya sabéis que es como una especie de tema recurrente que planea sobre una creación poética. Ese tema recurrente puede ser adoptado por los poetas de forma distinta y tratado de forma distinta. Muchas veces se entremezclan entre sí. Esos temas que ya aparecen en la antigüedad clásica grecolatina, en la literatura griega y en la literatura romana, son temas muy importantes y son temas universales. Por ejemplo, el Carpe Diem, que será fundamental en el Renacimiento, que es una invitación a la vida, una invitación a vivir. La traducción de Carpe Diem sería vive la vida, disfruta del momento, aprovecha el presente. La primera parte de la lírica del siglo XVI, que es cuando Garcilaso elabora su producción poética, coincide con el reinado de Carlos I, ya lo sabéis, y es el momento de máximo esplendor de España. Es un momento de bonanza económica, es un momento de bonanza política, es un momento en el que todo va bien. La gente tiene un poco más de dinero. España es un auténtico imperio que tiene terrenos en Europa, por ejemplo en Italia. Lo que hoy día es Nápoles era español, era territorio español. Lo que hoy día es Sicilia, mi isla, también era territorio español. Buena parte de lo que hoy día son los Países Bajos eran territorio español. Buena parte de lo que hoy día es pegando también a la parte de Luxemburgo también era español, y sobre todo todos los terrenos que habían sido conquistados en nombre de la monarquía española en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, España era un imperio tan grande que decían que no se ponía nunca el sol. ¿Por qué? Porque cuando se hacía de noche en Europa, se hacía de día en América. Entonces, en un momento de brillantez, de optimismo, de vitalidad, donde todo
va bien, aunque hubiera muchas cosas que no iba bien, pero la sensación era una sensación de positividad. El carpe diem, este tópico literario, está siempre fluyendo por encima de la obra literaria. La segunda parte, muy relacionada con el carpe diem, es el tempus fugit. Tempus fugit, el tiempo se va, el tiempo vuela. Por lo tanto, aprovecha la vida, vive el momento, disfruta del presente porque el tiempo se va. En el Renacimiento, de esa locución latina, se queda más con el carpe diem. En el Barroco ya sabéis que el carpe diem desaparece y se queda más bien con el tempus fugit, con esta obsesión barroca, porque todo se va, porque todo pasa. Tener en cuenta que el barroco, que viene luego del Renacimiento, es todo lo contrario, es volver a una situación de crisis, es volver a una situación negativa donde todo va mal. ¿De acuerdo? Entonces pasamos de un Renacimiento, la época sobre todo, el reinado de Carlos I, en lo que todo va bien, aparentemente bien, a luego, cuando nos metamos ya de lleno en el siglo XVII, todo va mal. ¿Bien? Segundo tópico literario del que quiero hablaros, que está muy relacionado también con el primero. Colige, Virgo, rosas. Esto es una oración latina, que la traducción sería algo así como: recoge, muchacha, las rosas. Es una invitación a... La traducción literal es esa, pero lo que realmente está denotando este tópico literario es: aprovecha el tiempo mientras eres joven. Se dirige a una muchacha, pero se podría dirigir a cualquier persona joven. Aprovecha y disfruta las rosas, aprovecha y coge las rosas, porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, toma las rosas de tu juventud, muchacha, porque el tiempo va a pasar muy rápido y antes de que te des cuenta, que es la segunda parte de este tópico, que retomarán la alegría de la huerta del barroco, pues ya no serás una muchacha, ya serás una ancianita. Y después, pues ya sabes lo que viene. ¿Bien? Entonces, recoge las rosas, muchacha. Aprovecha el tiempo, la vida. Las rosas también son un símbolo de juventud. ¿Bien? Locus amoenus, ya lo sabéis, no me voy a detener, ¿no? Lugar ameno. La naturaleza como reflejo de toda la positividad del mundo, la naturaleza como un lugar perfecto, maravilloso, en el que todo es bello, suave, dulce. Es un lugar que invita a hablar de amor y de poesía. Eso aparece en las églogas, siempre. Aurea mediocritas, muy importante este tópico literario, sobre todo en Fray Luis de León. El aurea mediocritas es también una locución latina, que lo que te invita es a que busques la dorada medianía. Realmente la traducción sería exactamente dorada medianía, es decir, ni lo mucho ni lo poco, la justa medida. Lo que ya los clásicos grecolatinos decían, ni lo mucho mucho, ni lo poco poco, ni lo demasiado, ni lo escaso, lo justo y necesario. Si buscas lo justo y lo necesario, será lo ideal. Ya lo decían los clásicos griegos y los clásicos romanos. No es necesario tener muchísimo dinero o ser súper pobre. Lo ideal es tener, por ejemplo, el dinero necesario para poder vivir bien. No es necesario o el todo o la nada. La justa medianía. Eso aparece mucho en las reflexiones morales de Fray Luis de León. ¿Bien? Y el Beatus Ille, que sería la traducción exacta, algo así como dichoso aquel. Esa reflexión ya lo hacían los griegos y los romanos, imaginaos si eran adelantados. Es una reflexión que dice que dichoso aquel que es capaz de apartarse del mundanal ruido, que es capaz de apartarse de los problemas cotidianos, de las iras y las venidas, de los rumores, y es capaz de irse a un remanso de paz para vivir tranquilo, para vivir una vida en contacto con la naturaleza y para vivir una vida en contacto con cada uno en sí mismo. Este tópico literario grecolatino aparece también con muchísima fuerza en Fray Luis de León y es lo que muchas veces, incluso hoy día en el siglo XXI, hay mucha gente que lo tiene como pues una especie de mantra vital, ¿no? Hay mucha gente que se quiere retirar de estar siempre trabajando para acá y para allá, yendo de un sitio a otro, quieren irse al campo, vivir en la tranquilidad, en la paz, en contacto con la naturaleza, en contacto con uno mismo. Ya lo decían los griegos y los romanos. ¿Os acordáis, no? Que yo siempre digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya ellos todo lo habían pensado y todo lo habían meditado antes que nosotros. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de
Garcilaso de la Vega. Ay, se me ha olvidado poner aquí que, bueno, ya os lo dije en el anterior vídeo, pero bueno, que todo esto está entre la página 204 y 205 del libro, donde aparece Garcilaso por una parte, Fray Luis y San Juan de la Cruz. Luego un poquito más adelante hay más páginas en las que habla de San Juan de la Cruz, luego lo digo, ¿vale? Muy importante, Garcilaso de la Vega, la persona que fue Garcilaso de la Vega fue el ejemplo maravilloso del típico caballero cortesano medieval. Garcilaso fue un noble que tenía dos trabajos, y era soldado y poeta, era el típico cortesano. Fue un soldado muy valiente, participó en un montón de batallas, era conocido, parece ser, por su enorme valor, y luego aparte es, digamos, el poeta por antonomasia de nuestra lengua. La vida personal de Garcilaso, si sabe alguna cosita, hay algo bastante importante, y es que Garcilaso se enamoró perdidamente de una mujer. Se enamoró perdidamente de Isabel de Freire, que era una de las damas, una de las damas de la reina con la que Carlos I se casó, la reina de Portugal. Y la vio en las bodas del emperador, en las bodas de Carlos I con su esposa. Al verla, se enamoró perdidamente de ella. La historia de amor de Garcilaso con Isabel de Freire se parece una barbaridad a la historia de amor de Francesco Petrarca con Laura. En ambos casos, los dos se enamoran de sus damas y las damas nunca se enteran, no llegan ni siquiera a enterarse. Evidentemente, Isabel de Freire no sabía ni siquiera de la existencia de Garcilaso. Garcilaso la tuvo como motor de su producción poética, en lo que él sentía por ella fue el motor amoroso de su creación poética. Ella se casó, murió en el parto de uno de sus hijos, murió además bastante joven, lo que solía pasar en aquella época. Garcilaso también se casó, quiero decir que las circunstancias de la vida de este amor platónico era así. La producción de Garcilaso, por lo tanto, es una producción muy cortita, muy breve, increíblemente importante. Ya sabéis, porque os lo he dicho antes, que él lo que hace es practicar en castellano todo aquello que aprende de Petrarca que él hizo en italiano. Todas las formas, todos los temas, todos los modelos de Petrarca y de la lírica italiana, que a su vez venían, acordaos, de la antigüedad clásica grecolatina, él las practica y las pone por primera vez dentro de la poesía de la lírica española. ¿Bien? La producción de Garcilaso es muy cortita. El tema fundamental, el amor. Aparece en la mitología clásica a todas horas, aparece siempre este amor platónico idealizado, aparece siempre que este sentimiento amoroso evidentemente es platónico y que además hace que cuando él contempla la belleza de la amada sea un reflejo de la divinidad, un reflejo de Dios. Por lo tanto, cuando él contempla a Isabel de Freire, está contemplando el reflejo de Dios. Imaginaos si este sentimiento amoroso es más espiritual que otra cosa. En la obra de Garcilaso aparece muchísimo varios de los tópicos que os acabo de explicar. Aparece mucho el Carpe Diem Tempus Fugit, aparece mucho el Colie Virgo Rosas y aparece mucho el Locus Amoenus. Garcilaso en su obra escribe fundamentalmente sonetos, canciones, que son dos tipos de poemas que vienen de la lírica italiana, y escribe sobre todo églogas y epístolas, que son dos de los géneros de la antigüedad clásica grecolatina que aparecen en la literatura italiana y que luego aparecen de nuevo en la literatura española, ¿vale? Hay tres églogas que se llaman égloga 1, égloga 2 y égloga 3, que son tres de las producciones más importantes de Garcilaso. En todas estas églogas van a aparecer, como en cualquier égloga clásica, unos pastores que lo que hacen es que están en un locus amoenus hablando de amor, hablando de sus enamoradas, hablando de filosofía. Acordaos, pastores ideales, totalmente. ¿Bien? En la página 204 del libro tenéis un trocito chiquitito de alguna de las églogas. En la primera égloga aparecen dos pastores que se llaman Salicio y Nemoroso, que están hablando de cómo echan de menos a sus amadas ausentes, que no están en ese momento allí. Luego, en la égloga 2,
va a aparecer otro pastor que se llama Albanio, que va a expresar el dolor que siente por no poder tener el amor o por no poder ser correspondido por el amor que siente frente a su prima, que se llama Camila. Y en la égloga 3 hay una mezcla, porque aparece la égloga 3, el propio Garcilaso, que dice que está viendo a unas ninfas en el río que están tejiendo unos tapices con historias mitológicas. Por lo tanto, hay esa mezcla de un género clásico, como es la propia égloga, con unas ninfas, que ya son personajes en sí mismos mitológicos, que están tejiendo unos telares al lado del río Tajo, donde se hablan de, o donde esos tapices recogen historias mitológicas, que además son historias muchas veces también amorosas. Por lo tanto, todo está muy relacionado entre sí. El estilo de Garcilaso es muy sorprendente, porque a pesar de que es un poeta que escribe en el siglo XVI, es bastante sencillo de leer incluso a nuestros ojos en el siglo XXI. Toda su obra está llena de una enorme musicalidad, de una enorme naturalidad y de una aparente sencillez. Digo aparente porque hay mucho trabajo detrás, pero cuando tú te lees a Garcilaso lo puedes entender, cosa que no sucede tan fácilmente con otros poetas. ¿De acuerdo? Vale, a ver, que se me queda en el tintero. Bueno, quiero que os quede claro que todo lo que hace Garcilaso es tan importante que es el modelo dentro de la lírica española que siguen los poetas posteriores. Todo aquel poeta que quiera seguir escribiendo lírica va a tener como modelo a Garcilaso, bien para aceptarlo, bien para rechazarlo, en un primer momento para imitarlo. Todos los demás lo imitan, todos los demás lo tienen como modelo o como inspiración. Eso es lo que hará Fray Luis de León y eso es lo que hará Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que también hablan de amor, pero en este caso de amor religioso, de amor místico. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido. Leed, por favor, las páginas correspondientes en el libro, pero sobre todo ahora, en cuanto terminéis de verme, sentaos y escribid lo más importante que se os haya quedado después de escuchar el vídeo, ¿de acuerdo? Escribidlo bien. Luego vais al libro, leéis las páginas correspondientes y añadís aquello que consideréis necesario. Hacedlo claro, ordenado, limpio, sin faltas de ortografía, por favor. Os echo mucho de menos. Se me sigue haciendo muy raro hablarle a un móvil. Nos vemos pronto. Un besito.